Entonces se da la primera dosis de influenza y tiene que pasar un mes para dar la segunda dosis de influenza. Un mes. Al año de edad, al año de edad, la triple, ¿no? Sarampión, paperas y rubiolas, la primera dosis. Y la tercera de neumococo. Y la primera de varicela, esta es nueva, ¿no? La primera de varicela. La primera varicela, cosa que no estaba en el calendario antiguo. Y una dosis de influenza. Una dosis de influenza. Entonces, para tener claro, hasta el año de edad, ¿no? El cambio que ha habido es el peso de 2 kilos, porque antes era diferente. 2 kilos y se pone la 2, BCG hepatitis. Ese es uno. El otro es rotavirus, se coloca hasta los 6 meses de edad. Se coloca hasta los 6 meses de edad. ¿Se puede colocar después del 6º mes? Solo si se puso la primera y le falta colocarse la segunda. Solo en ese caso. Pero si no, solo hasta el 6º mes. Rotavirus solo hasta el 6º mes. El otro es, ¿cuántas vacunas se pone de neumococo hasta el año de edad? 3 veces, ¿no? A los 2 meses, a los 4 y al año de edad. 3 dosis. 3 dosis. Y lo que hemos hablado de la influenza, ¿no? A los 15 meses, la única vacuna que protege de por vida, ¿no? Fiebre amarilla, la vacuna antimarélica. Solo basta con una y protege de por vida, ¿no? La fiebre amarilla. A los 18 meses vienen los refuerzos. Refuerzo de PT, refuerzo de polio oral y la segunda dosis de sarampión, paperas y rubiolas. Y de los 18 meses nos vamos a los 2 años, 2 y 3 años, porque acá influenza ya estaba, pero acá han puesto a partir de este año la segunda dosis, acá es segunda dosis de varicela, ¿no? A partir del 2019, porque el año pasado solo era una dosis, y a partir de este año la segunda dosis de varicela se coloca entre los 2 y 3 años, segunda dosis de varicela. A los 4 años, refuerzo DPT y polio oral. Refuerzo DPT y polio oral. Y la norma también dice, todo paciente, toda niña que está en el 5º grado de primaria, y si no va al colegio, pero tiene entre 9 y 13 años de edad, ¿qué vacuna es esta? VPH, ¿no? Papiloma humano. El virus papiloma humano. Entonces se coloca en el 5º grado de primaria o entre los 9 y 13 años, y la segunda dosis después de 6 meses de la primera, después de 6 meses de la primera. Este calendario que han visto se aplica hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. 4 años, 11 meses, 29 días. Excepto lo que dije, ¿no? Rotavirus, ¿hasta qué edad es? 6 meses, salvo que se haya puesto la primera vacuna al 5º mes, entonces sí se puede colocar al 7º mes, la segunda. Y neumococo son 3 dosis, pero si se pasó del año, son solo 2 dosis. Entonces, por ejemplo, o sea, el resto se aplica hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Ejemplo, niño que viene del interior sin ninguna vacuna y tiene 2 años de edad. 2 años exacto, viene del interior, sin ninguna vacuna. ¿Qué tengo que hacer con ese niño? ¿Qué le tengo que colocar? ¿Qué le tengo que colocar? Tiene 2 años exacto. ¿Qué le coloco? BCG y hepatitis B, igualito. BCG y hepatitis. Pero ¿qué tengo que hacer antes de colocarle esto? Tomarle su antígeno de superficie para hepatitis B, porque viene del interior, ¿no? Sale negativo. Y tomarle todo para tuberculosis, sale todo negativo. Entonces le pongo BCG y hepatitis B. ¿En cuánto tiempo lo cito? ¿Cuánto pasa? A los 2 años, 2 meses. A los 2 años, 2 meses. Y le pongo todo igualito, excepto rotavirus. Y ahí lo cito a los 2 años, 4 meses,
y 2 años 6 meses. Lo que no pongo es rotavirus, el resto sí. Y para también, pero solo 2 dosis o 1 dosis. Y para refuerzos, estamos hablando de este ejemplo de 2 años, o 3 o 4, y para refuerzos tiene que pasar 6 meses. Para refuerzos tiene que pasar 6 meses. Entonces, la conclusión que esto se aplica hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Vacuna hexavalente no está en la norma del MINSA, pero para que tengan conocimiento, es la pentavalente más la polio parenteral, que parece que la van a introducir este año, ¿no? Vacuna de virus hepatitis A tampoco está en la norma, pero a partir de qué edad se recibe la vacuna, a partir del año de edad y refuerzo de 6 meses después. Y esto es para que sepan, ¿no?, de dónde provienen. Lo más importante de esto es saber lo peligroso. ¿Y cuáles son las vacunas más peligrosas? Las que son virus vivo atenuado, son las más peligrosas, ¿no? Por ejemplo, la triple viral es virus vivo atenuado, fiebre amarilla, ¿no? Estos virus, ¿por qué? Porque las virus vivo atenuado no se ponen en inmunodeficiencias severas o estadio SIDA, ¿no? Todas las que son vivos atenuados no se ponen en estadio SIDA o en inmunodeficiencias severas. Entonces, ¿cuáles son esas? Las más relevantes es la polio oral, rotavirus y la triple vírica. Los ejemplos más, ¿no?, del banco de preguntas. Polio oral, rotavirus y la triple vírica. Después hay otras preguntas que vinieron por ahí de las vacunas que tienen ovoalbúmina. ¿Cuáles son las vacunas que tienen ovoalbúmina? O sea, que pueden ser alergia al huevo, ¿no? Son las que están marcadas acá: influenza, triple vírica y fiebre amarilla. Las tres, ¿no? Influenza, triple vírica y fiebre amarilla. Ahí están, alergia al huevo, alergia al huevo. Entonces hay que tener cuidado con aquellos pacientes que tienen alergia al huevo. Esto es lo mismo que les dije, ¿no? ¿Hasta qué edad se puede colocar BCG? ¿Hasta qué edad se puede colocar BCG? Lo mismo, ¿no? 4 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Previa desfocalización, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Menor de 1 año colocar de frente, pero hasta los 5 años, siempre y cuando que desfocalicemos. Y si tiene contacto con tuberculosis, le damos primero TPI, terapia preventiva de SIDA, y después vacunamos, ¿no? Pentavalente, también hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, con intervalo 2 meses. Rotavirus, hasta el 6º mes, salvo que la segunda dosis le toque después, máximo 8 meses. Neumococo, ¿no? 2 dosis, 3 dosis si es hasta el año de edad, o 2 dosis, intervalo menos de 1 mes, ¿no? La triple vírica, intervalo de 6 meses. DPT hasta los 5 años. Por ejemplo, acá, ¿no?, a los 2 meses le ponen todas estas vacunas a los 2 meses y el niño hace irritabilidad extrema, fiebre alta, o convulsiona, o hace anafilaxia, o vómitos, ¿no? Irritabilidad, fiebre, convulsiones, anafilaxia. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? A los 2 meses le ponen todo esto de acá. ¿Y quién es la vacuna que produce mayores efectos adversos? Está dentro de la pentavalente, es la pertussis. La pertussis es la que produce mayores efectos colaterales, secundarios, adversos, ¿no? Irritabilidad, fiebres altas, somnolencia, convulsiones, anafilaxis, ¿no? O sea, la que está dentro de DPT, ¿no? DPT.
Este es vacunación en niños con VIH. En niños con VIH. Este también ha cambiado porque antes no se podía dar rotavirus, y la triple vírica. Ahora ya está considerado, ¿no? No se da rotavirus y la triple vírica cuando está en estadio SIDA, pero en estadio VIH sí, en niños con VIH sí. Entonces, acá el único cambio, o el cambio más relevante, el cambio más relevante acá es a los 6 meses. A los 6 meses, ¿qué decía en un niño sano? Pentavalente más, ¿qué decía acá? Polio oral. En cambio acá dice polio parenteral, ¿no? Esto sí, no solo es para el niño con VIH, sino es para los que cohabitan con el niño. O sea, tienen que comunicar al vacunador que viven con un portador para que le pongan la polio parenteral. ¿Por qué? Porque la polio oral se elimina por excretas durante un año. Entonces, si por casualidad comparten ahí el baño con el familiar que sí tiene la inmunodeficiencia, es altamente letal, ¿no? Un año demora en eliminarse por excretas la polio oral. Por eso este es el único cambio, polio parenteral. ¿A los cuántos meses de edad se aplica la primera dosis de la vacuna antineumocócica? A los 2 meses. La edad mínima para aplicar la vacuna neumocócica polisacárida es, la polisacárida es a los 2 años, porque de ahí cambian a otro tipo de vacuna neumocócica. Es hasta los 2 años, ¿ya? En un niño con VIH está contraindicada la aplicación de todas pueden administrarse. ¿A los cuántos meses de edad se recomienda colocar la vacuna contra la hepatitis A? ¿Cuánto dijimos? 12 meses. ¿A qué edad en años se administra el segundo refuerzo de la vacuna DPT? A los 4 años. Muy bien. Lactante de 11 meses, con antecedente de 2 episodios de neumonía bacteriana y 1 de otitis media aguda. Hermano falleció a los 18 meses por sepsis. ¿Cuál de las siguientes vacunas está contraindicada? ¿Cuál es? Lactante de 11 meses con antecedentes de 2 episodios de neumonía bacteriana y de otitis. O sea, a los 11 meses que haya tenido 2 infecciones bacterianas, neumonía y 1, o sea, 3 infecciones bacterianas, porque la otitis es bacteriana. ¿Qué significa? Y encima el hermano ha fallecido. Significa que hay alguna inmunodeficiencia. Entonces, en una inmunodeficiencia, ¿qué vacuna no le puedo dar? La de virus vivos atenuados. ¿Y cuál es esa? La triple vírica, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos sistémicos más frecuentes luego de vacunar a un niño con DPT? La A es la más frecuente. Adversos sistémicos más frecuentes. Los más graves es convulsiones y anafilaxia. Otitis media. La otitis media aguda, bueno, la otitis media existen varios tipos, ¿no? La crónica con exudado, que es ocupación del oído medio más de 3 meses, con exudado subaguda, que es entre 3 semanas y 3 meses, y la más frecuente, que es la otitis media aguda, que es menos de 3 semanas, ¿no? Presencia de exudado en el oído medio, generalmente pus, menos de 3 semanas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de otitis, hablamos de frente de bacteria, ¿no? No es como en otros patologías que hablamos de una enfermedad y hablamos de virus, ¿no? Cuando uno habla de otitis está hablando de frente de bacterias. Entonces, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente en otitis? Neumococo, es bacteriano y es el neumococo,
¿no? Bacteriano y el neumococo. El segundo es el Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza, existen tres tipos de Haemophilus influenza. El tipo A, que es el del adulto, el tipo B, B de bebé, que es el más frecuente en pediatría, que está hecho la vacuna, el tipo B, ¿no? Tiene 100% de efectividad esa vacuna, de Haemophilus influenza tipo B. Y el otro es el no tipificable, que está presente en las otitis, por eso que todavía seguimos viendo otitis, y aquí no lo protege la vacuna, ¿no? Haemophilus influenza no tipificable. Y el tercero que produce otitis es la Moraxella catarrhalis, ¿no? ¿Cuál es la complicación más frecuente de un resfrío común? Otitis media aguda, ¿no? ¿Cuál es la complicación más frecuente de un resfrío común? Es la otitis media aguda, no es una faringitis, no es una amigdalitis, es otitis media aguda. Entonces, la otitis se puede instalar en forma brusca con fiebre más algún otro detonante, ¿no? Por ejemplo, otalgia o algún equivalente. El equivalente más frecuente en niños es jalones o tirones de oreja, ¿no? El niño se manipula la oreja o se jala la oreja. Puede haber otorrea. ¿Cuál es el examen de oro para ver este oído medio? Es la otoscopía neumática, ¿no? El simple no sirve, el que está acá, otoscopía neumática. El otoscopio neumático va a haber tres características, ¿no? La membrana timpánica, si está congestiva, si está bombada, el color y la movilidad. Entonces, ¿por qué el neumático? El neumático es importante porque aparte yo de ver si está bombada o no está bombada, el color de la membrana, entonces el tercer, al final, ¿qué hago? Bombeo el neumático. ¿Y qué tiene que pasar con la membrana timpánica? Lo normal es que sea como una bandera, pero en la otitis, ¿cómo está? Pérdida de la movilidad o mínimamente móvil. Entonces, de esos tres, del color, del abombamiento, de la movilidad, el más fidedigno para el diagnóstico es la disminución de la movilidad. Este es el que hace el diagnóstico. Otoscopía neumática, más específico, es disminución o ausencia de movilidad, ¿no? ¿Por qué no se mueve? Porque detrás de esa membrana está toda la pus que comprime, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? La complicación más frecuente es la mastoiditis. Y la mastoiditis clínicamente se ve porque detrás de la oreja van a ver aumento de volumen y signo de flogosis y totalmente doloroso. ¿Quién confirma el diagnóstico? Un ataque de mastoides, ¿no? Van a ver las celdillas mastoideas llenas de secreción. La mastoiditis es el más frecuente. Parálisis facial es el segundo en frecuencia, ¿no? Parálisis facial que es benigno y se mejora rápidamente con terapia de rehabilitación. Y el más grave es meningitis y trombosis de seno cavernoso. El trombosis de seno cavernoso produce amplia letargia en el paciente, ¿no? Totalmente letárgico, ¿no? Totalmente letárgico en trombosis de seno cavernoso. ¿Cuál es el tratamiento? Como es netamente bacteriano y el germen más común es neumococo, entonces hay que darle amoxicilina, ¿no? Es un gran positivo. Amoxicilina 80-90 miligramos kilo día durante 5 a 10 días. Entonces se da, como ven, a dosis altas, porque se necesita una concentración inhibitoria mínima que alcance niveles plasmáticos, y eso es de 80-90, dosis sumamente altas. Si el paciente tiene una otitis grave, otitis media grave, ¿a quién se llama otitis media grave? Aquel que tiene fiebre más de 39 y otalgia severa. ¿A quién se llama otalgia severa? Aquel que no hace su hábito, sus quehaceres normales. O sea, el niño que deja de jugar, deja de comer, no duerme, no para llorando, esa es otalgia severa. En esos casos, cuando tienen una otitis grave, el fármaco de elección es amoxicilina más ácido clavulánico. O también, si un niño está tomando amoxicilina y después de 3 días sigue igual, hay que cambiar el antibiótico a amoxicilina más ácido clavulánico.
Y si el paciente no tolera la vía oral, no tolera los medicamentos, el fármaco de elección es la ceftriaxona. Intramuscular, 50 miligramos por kilo, una vez al día por 3 días. Y ya si el niño es totalmente alérgico a las penicilinas, macrólidos. Pero los macrólidos no son tan buenos como lo anterior descrito. Se indica gotas ópticas en otitis. En la otitis media no se indica, ¿no? No se indica. En esta se indica. Las gotas ópticas son altamente efectivas en la otitis del nadador o otitis externa, ¿no? La otitis externa, y ahorita está de moda, ¿no? Por las piscinas, ¿no? También es etiología bacteriana, y la bacteria referente es la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? La Pseudomonas es el gold estándar de las otitis externas, ¿no? Y el cuadro clínico es atípico, es un dolor intenso, el niño entra llorando de dolor. Es diferente a la otitis media aguda, que el dolor puede ser tolerable o medio, pero este de acá no es tolerable, este dolor, ¿no? Dolor intenso. Hay una disociación clínica, ¿no? El cuadro clínico con lo que uno ve adentro, ¿no? Adentro casi no ve, casi ve limpio, ¿no? Entonces, la otoscopía, dolor muy superior a los escasos signos inflamatorios. Ahí puede haber hipoacusia conductiva, puede haber prurito y supuración en algunos casos. Acá hay que investigar si de fondo no tiene alguna inmunosupresión, porque la otitis externa, otitis de nadador, puede ser solo por piscina o puede ser porque es un paciente que tiene algo de fondo, una diabetes, por ejemplo, una diabetes. Entonces acá sí se da antibiótico tópico, es decir, ¿cuál es el fármaco de elección que mata la pseudomonas? Ciprofloxacino. Entonces le damos las gotas ópticas de ciprofloxacino más corticoides, ¿no? Más corticoides. Y analgésico bioral, ¿no? Analgésico bioral. Preescolar de 3 años con otalgia, fiebre, hipoacusia y malestar general. Otoscopía tímpano hiperémico y abombado. ¿Cuál es el agente etiológico probable? Es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Lactante de 20 meses de edad, presenta fiebre 38 desde hace 3 días, llanto persistente y se toca la oreja derecha con frecuencia, sin antecedentes patológicos. Examen físico, membrana timpánica eritematosa y abombada. ¿Cuál es la conducta terapéutica más apropiada? ¿Cuál es? A, B, C, D, E. La D, ¿no? Amoxicilina 90 miligramos kilo día. Siempre el mejor tratamiento es la vía oral. Si no tolera, recién es ceftriaxona, ¿no? Y es por 3 días nomás ceftriaxona. 5 días. Si un niño con otitis media cursa febril con cefalea, letargia y ceguera, ¿en qué complicación se sospecha? ¿Cuál? Trombosis del seno cavernoso, ¿no? Trombosis seno cavernoso, porque meningitis es otro cuadro clínico, ¿no? Meningitis es fiebre, vómitos y convulsiones. Niño de 20 meses eutrófico que presenta otalgia, fiebre, es traído con amoxicilina 80 miligramos kilo día. Al tercer día de tratamiento persiste con fiebre, secreción purulenta por oído y se añade diarrea y vómitos. ¿Cuál es su actitud inmediata? Cambiar antibiótico a ceftriaxona intramuscular, ¿no? Porque no tolera la vía oral, vómitos. Hay que acordarse que el clavulánico también produce como efecto adverso diarreas, ¿no? Bronquiolitis. La bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años.
Puede ir hasta los 5 años, pero es más frecuente en menores de 2 años, ¿no? Es el primer episodio de sibilantes en un niño menor de 5 años, sobre todo menor de 2 años. Entonces el periodo de incubación es de 2 a 8 días, ¿no? Puede haber un cuadro catarral y 1 a 3 días, incluso febrículas. Y el iceberg máximo es el del distrés respiratorio, ¿no? Lo que auscultamos, el gol estándar, son sibilantes. ¿Puede haber bronquiolitis sin sibilantes? Sí puede haber, ¿no? Puede haber con sucrépitos, ¿no? Lo clásico es el sibilante, pero también ha habido varias preguntas donde hay, dicen, con sucrépitos. También existe bronquiolitis con sucrépitos. Es el segundo caso. El primero sibilantes y el segundo sucrépitos. Y en la radiografía es un patrón obstructivo, ¿no? En la radiografía es un patrón obstructivo, es decir, un tórax enfisematoso, ¿no? Donde están aumentos de los espacios intercostales, diafragmas aplanados y corazón en péndulo. ¿Quién lo origina? El virus sincitial respiratorio. Virus sincitial respiratorio 70-80%. Hay varios gérmenes, adenovirus, parainfluenza, bocavirus, influenza, el último que se ha visto que también produce es el Mycoplasma pneumoniae, pero después del virus sincitial respiratorio, el que está aumentando drásticamente, sobre todo en Europa, es el metaneumovirus. El segundo es el metaneumovirus. ¿Cuál es el tratamiento de la bronquiolitis? El tratamiento, el primer eslabón del tratamiento, el primer eslabón son 4 cosas: oxígeno, hidratar, aspirar y nebulizar con solución hipertónica, ¿no? El primer eslabón del tratamiento es 4 cosas: oxígeno, hidratar, aspirar y nebulizar con solución hipertónica. Ese es el primer eslabón del tratamiento. Si con eso no mejora, recién vamos a los beta 2 de acción corta, es decir, salbutamol. Ese es el segundo eslabón del tratamiento, el salbutamol o adrenalina nebulizada. Esos dos, es el segundo. Ribavirina es para casos severos. Y el palimizumab es un anticuerpo monoclonal antivirus sincitial respiratorio, es decir, es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal antivirus sincitial respiratorio, que ya desde hace año y medio ya existe en los hospitales del estado, ¿no? ¿Y para qué es ese palimizumab? Ese es la vacuna que se pone a todo niño que tiene factores de riesgo o larga estancia en un hospital. Por ejemplo, nació un niño prematuro o membrana hialina o cardiópata, entonces a él se le pone su palimizumab y lo va a proteger contra la bronquiolitis. Entonces, gracias a eso, en otros países ha disminuido drásticamente la morbimortalidad por bronquiolitis, ¿no? Entonces, ¿quiénes se ponen? Membrana hialina, prematuros, cardiópatas, displasia broncopulmonar y enfermedad pulmonar crónica del lactante. Esos son los niños obligatorios que se tienen que poner el palimizumab. ¿Por qué? Porque van a tener larga estancia dentro del hospital. Y viene una bronquiolitis, un virus sincitial y los mata. Entonces esto para todo eso. No está indicado en el manejo corticoides, antitusígenos, antihistamínicos, anticolinérgicos como bromuro y pratopio. Todo esto no está indicado. No antibiótico porque es una enfermedad viral. Lactante de 5 meses presenta desde hace 3 días rinorrea, estornudos y fiebre. El día de hoy es traído por presentar dificultad respiratorio. Examen 38,5, temperatura cardíaca 160, respiratorio 70, satura 85, irritabilidad, cianosis perioral, tiraje subcostal, intercostal y retracción supraclavicular. Sucrépitos y sibilantes inspiratorios y expiratorios. ¿Cuál es el diagnóstico? Una bronquiolitis, ¿no?
Lactante de 3 meses extraído por presentar secreción nasal, acuosa, tos, fiebre y estornudos desde hace 3 días. Rechaza alimentos desde hace 24 horas. Examen físico, respiratorio 62, tiraje intercostal, sibilantes inspiratorios y subcrépitos bilaterales. Radiografía de tórax, hiperinsuflación bilateral con atelectasias laminares y corazón pequeño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es? Bronquiolitis igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la presentación radiológica? Presentación radiológica más frecuente de bronquiolitis, signo de hiperinsuflación. Y la otra es, ¿cuál es la complicación radiológica más frecuente de bronquiolitis? Atelectasias, o sea, diferente. La presentación radiológica más frecuente en bronquiolitis es signo de hiperinsuflación, pero la complicación radiológica más frecuente es atelectasias. Neumonías, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía en un niño de 2 años? ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía en un niño de 2 años? Viral, ¿no? Viral. O sea, cuando digan causa de neumonía en niño menor de 5 años, es viral. Menor de 5 años es viral. ¿Y cuál es el virus más frecuente? Lo que hemos hablado, sincitial respiratorio. Diferente a que me digan cuál es la causa de neumonía bacteriana más frecuente en menores de 5 años, ahí es el neumococo, ¿no? Ahí es el neumococo. Entonces hay que leer bien la pregunta, ¿no? Entonces, diferente, porque dijimos en otitis es bacteriano, pero en neumonía es viral, ¿no? Y las segundas son bacterianas. Entonces ahí ven, de 3 meses a 4 años, ¿no? Virus respiratorios. El virus, acá ponen virus respiratorios, es virus sincitial respiratorio, es el más frecuente en el mundo. Entonces vamos a hablar de la neumonía típica, que es la bacteriana, o neumonía que vive en la comunidad bacteriana. En las bacterianas el más frecuente es el neumococo, es el primer lugar. El Haemophilus influenza tipo B, que ya no existe gracias a la vacuna, bueno, casi no existe. Y después lleguen estafilococos piógenes o aureus, ¿no? Entonces la neumonía bacteriana es un niño que empieza con tos, fiebre, disnea, retracciones costales, malestar general, dolor abdominal, ¿no? Importante, dolor abdominal. ¿Por qué? Porque la localización más frecuente de la neumonía en niños, ¿dónde es? En la base del emitor derecho, ¿no? La neumonía más frecuente en niños es base de emitor derecho. Comprime el diafragma, pleuroperitoneo y duele el abdomen, el lado derecho, ¿no? Entonces, en la neumonía bacteriana, la taquimia es el parámetro más sensible, como dice acá. Taquimia es el parámetro más sensible. ¿Qué es lo primero que se ausculta en una neumonía en niños? Lo primerito que se ausculta en una, por ejemplo, por eso que la auscultación en pediatría siempre es comparativa, ¿no? Y lo primero que se ausculta es en una neumonía en pediatría, o sea, viral o bacteriana, es disminución del murmullo vesicular. Por eso ahí dice, es el parámetro más específico, ahí abajo, más específico. No es crépito, no es sucrépito como se ve en adultos, no es soplo tubárico, eso viene después, ¿no? Lo primero que se ausculta es disminución, y después ya conforme pasan las horas o los días, ya vienen los crépitos, subcrépitos, soplo tubárico, el resto. Esa es la neumonía típica. La neumonía típica, el tiempo de enfermedad es menos de 7 días, para actuar uno, darle antibiótico y salvar al niño. Neumonía típica, ¿no? Tiempo de enfermedad menos de 7 días, porque más de 7 días ya está grave el niño, ¿no? La neumonía atípica
atípica. ¿Por qué le dicen atípica? Porque mayormente no da fiebre, y si lo da son febrículas, ¿no? Por eso le dicen atípica. Y porque los gérmenes que lo producen son atípicos, son atípicos. Entonces, aparte de esa característica es que el tiempo de enfermedad de la neumonía atípica es de 2 a 3 semanas. El tiempo de enfermedad son de 2 a 3 semanas. O sea, ustedes pueden sacar diagnóstico hasta por el tiempo de enfermedad, ¿no? Que nos orienta. 2 a 3 semanas. O sea, ahí dice largo tiempo de enfermedad, subaguda, ¿no? Ahí ponen 2 a 3 semanas. Mayormente sin fiebre. Mayormente no afecta el estado general. Mayormente tienen cuadro obstructivo bronquial, o sea, tienen sibilantes. ¿Por qué? Porque los gérmenes que producen esto son gérmenes intracelulares, y al ser gérmenes intracelulares que producen sibilancias, y entonces ¿qué vamos a pensar? Que es un asmático, y lo nebulizamos y no le hace nada, ni los corticoides ni las sibilancias, ¿no? Y llega otro médico, no le dicen neumonía típica, toma citromicina y se mejora. No responden a penicilinas. ¿A qué responden? A macrólidos, ¿no? En el hemograma la mayor característica es eosinofilia, eosinófilos altos, y en la radiografía de tórax es un patrón intersticial bilateral, ¿no? El fármaco de elección son los macrólidos. Entonces la neumonía atípica se presenta en dos grupos etarios, en los menores de 3 meses y los mayores de 3 o 5 años, ¿no? En los menores de 3 meses, ¿cuál es el germen más frecuente en neumonía atípica? Es el que está acá, Clamidia trachomatis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos que hacerle a la madre? Si nació de parto vaginal, ¿no? Entonces, al nacer de parto vaginal, contrae el germen de la Clamidia trachomatis, del canal del parto. Nace el niño. Una vez que nace, entre el día 5 y 7, hace la conjuntivitis neonatal más frecuente en el mundo, que es la conjuntivitis por Clamidia trachomatis. Y después de esa conjuntivitis, ¿cuánto tiempo que tiene que pasar? 2 a 3 semanas, con tos, sin fiebre. Y tiene neumonía por Clamidia trachomatis, ¿no? Entonces, ¿qué le damos? Acitromicina. Y el otro es, la otra neumonía típica es en los mayores de 5 años. ¿Cuál es el germen más frecuente? Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Entonces, acá en la neumonía atípica, en esta de acá, son 3 los gérmenes frecuentes. Uno es la Clamidia trachomatis, que es menores de 3 meses, y 2 los otros son Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae. Son en mayores de 5 años. Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae, mayores de 5 años, siendo el referente Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Entonces incluso simulan como un asmático, y nunca fue nebulizado el niño, y no mejora con nebulización. El tratamiento. Primero, ¿cuáles son los criterios que se tienen que hospitalizar? ¿Qué niños se hospitalizan? ¿Cuáles son los criterios absolutos para que el niño con neumonía se hospitaliza? Porque no todos se hospitalizan, ¿no? Muchos reciben tratamiento ambulatorio. Entonces, criterios absolutos para que se hospitalizan son los menores de 3 meses. Menores de 3 meses. Intolerancia oral, no toleran el medicamento. Tercero, falla al tratamiento ambulatorio, es decir, le di amoxicilina y no mejoró el tercer día, lo hospitalizo. Cuarto, el que tiene comorbilidad, es decir, un cardiópata con neumonía no lo mando a la casa, ¿no? Por el hecho de tener cardiopatía se hospitaliza, ¿no? O un PCI, ¿no? O sea, comorbilidad. Quinto, aspecto tóxico o séptico. Y el último, que es bastante, el otro es saturación menos de 92. Saturación menos de, y el séptimo, que es el último,
y que es bastante frecuente en nuestro medio, es factor social, ¿no? Madre con 8 hijos, no tiene para comprar la medicina, se hospitaliza. Son 7 los criterios absolutos. Entonces, si el niño no está en ese grupo, entonces, ¿qué le damos para la casa? Lo que está acá. Amoxicilina 90 miligramos por kilo. Si ya ha recibido y luce bien y no tiene ninguno de lo que hemos dicho, clavulánico, ¿no? Clavulánico. Entonces, eso es para la neumonía bacteriana. Y para la neumonía típica ya hemos dicho que es acitromicina, ¿no? Acitromicina, ¿no? 10 miligramos kilo día, una vez al día por 5 días. Por 5 días. Acitromicina, 10 miligramos kilo día, una vez al día por 5 días. Por ejemplo, llega un niño de 10 meses, buen peso, buena talla, no tiene ninguna vacuna y signos de neumonía bacteriana, PCR, hemograma alterados. Tolera vía oral, luce bien. ¿Se hospitaliza sí o no? ¿Se hospitaliza sí o no? Ese es una comorbilidad, ¿no? Porque ¿a qué germen hay que tenerle miedo si no está vacunado? ¿Cuál es el germen más letal si no tiene la vacuna? El Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Así como tiene 100% de protección la vacuna, también tiene 100% mortalidad. Entonces el Haemophilus influenza tipo B es un gran negativo. Entonces de frente se hospitaliza. ¿Y qué antibiótico le pongo? Ceftriaxona, porque es gran negativo, ¿no? Acá está, ceftriaxona, paciente que no ha sido vacunado para Haemophilus influenza. Entonces, paciente que se hospitaliza y no tiene factores de riesgo como esta vacuna, pero sí tiene vacunas, entonces solo con ampicilina, pero no tiene la vacuna, Haemophilus influenza, ¿no? Paciente que tiene intolerancia oral, se hospitaliza. ¿Qué le ponemos? Ampicilina. Vacunas completas, sí, ampicilina. En pacientes que ahora está aumentando, ¿no? Que tienen neumococo resistente o estafilococo resistente, el fármaco de elección es vancomicina. Vancomicina. Y si no se responde de vancomicina, teicoplamina, que está en el banco de preguntas, ¿no? Teicoplamina, cuando no se dispone de vancomicina. Niño de 1 año es llevado a emergencia por presentar hace 5 días rinorrea y tos seca. Hace 2 días fiebre 39 y dificultad respiratoria. Examen aleteo nasal. Frecuencia respiratoria 58, matidez en tercio superior derecho, disminución del murmullo vesicular. Vibraciones vocales aumentadas y sucrepitantes diseminados en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Una neumonía, ¿no? ¿Cuál es el signo de agravamiento en niños con neumonía adquirida en la comunidad que sigue inmediatamente después del incremento de la frecuencia respiratoria? Después del incremento de la frecuencia respiratoria, ¿qué sigue? Signo de mal pronóstico, ¿no? Retracción, ¿no? Tirajes o retracción torácica. En el lactante, la causa más frecuente de neumonía es virus sincitial respiratorio, ¿no? Lo que hemos hablado. Lactante de 2 meses inicia las 4 semanas de vida, cuadro catarral, afebril y dificultad respiratoria progresiva, antecedente conjuntivitis aguda bilateral a los 10 días de vida. Examen satura 91, respira 65, leve tiraje subcostal, estertores inspiratorios y crepitantes. Leucocitos 19.000, inmunoglobulina G 13.2, tag de tórax, patrón en mosaico con áreas en vidrio de ilustrado y zonas de hiperinsuflación, debe ser. ¿Cuál es el probable germen etiológico? Claro, ¿no? Es una neumonía atípica, ¿no? Por Clamidia trachomatis.
En pediatría, el antibiótico de primera elección para el tratamiento ambulatorio de la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad es amoxicilina, ¿no? 90 miligramos por kilo. En la neumonía típica en escolares, ¿cuál es el tratamiento de primera elección? Acitromicina. ¿Cuánto es la dosis? 10 miligramos. ¿Por cuántos días? 5 días.